Días para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo han estado? Damos gracias al Señor por esta mañana, porque nos permite poder estar aquí, porque muchos anochecieron, pero no amanecieron. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí porque Él lo ha permitido. Es por su gracia, su favor y su misericordia. Vamos a la palabra del Señor, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3. Perdón, 1 y 2. Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre hablando al hombre, ¿no? El deseo de Dios es siempre relacionarse con el hombre para mostrar su propósito y su voluntad a cada ser humano. Siempre Dios instando desde su creación hasta el día de hoy a la humanidad. Y hoy titulamos este tema: Dios aún nos habla y quiere darse a conocer a nosotros. Y como primer punto, ¿cómo Dios hablaba? Dios hablaba a través de la creación, en la antigüedad. ¿Cómo Dios hablaba? Vemos cómo Dios hablaba a través de los patriarcas, aquellos primeros padres: Abraham, Isaac, Jacob, a través de Moisés, cómo le hablaba al pueblo. Y vemos cómo Dios siempre se ha interesado por la humanidad, hablando de una manera u otra. Pero siempre el hombre siempre ha tenido ese problema. ¿Cuál es? De no querer obedecer. Dios diciéndole por aquí y el hombre queriendo hacer su propia voluntad. Cuando vemos, cuando Dios saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, y Dios queriendo sustentar, direccionar al pueblo, cómo entran en rebeldía, cómo entra el pueblo, que incluso llegaron a tal punto que hicieron hasta un becerro de oro, porque Moisés fue a consultar, fue allá al monte Sinaí, y se demoró, y entonces el pueblo se desesperó. Y al desesperarse, montaron su propio Dios, fue un becerro. Y Dios, obviamente, Moisés se enojó y Dios también. Por eso le tocó que él tiró las tablas y le tocó que volver a hacer Dios nuevamente las tablas. ¿Por qué? Porque el hombre, siempre Dios queriéndolo corregir, pero el hombre querer hacer su propia voluntad. ¿Cómo vemos aún? Mire lo delicado que es cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda. Moisés
Dice que la palabra que no existió un hombre tan noble como Moisés. Pero Moisés, el pueblo lo desesperó tanto que Dios le dijo, háblale a la roca, y Moisés la golpeó. ¿Y por qué ustedes creen que no entró Moisés a la tierra prometida? Escuche, Moisés, en la historia de la Biblia, de los hombres, quien haya tenido tanta relación con Dios y que haya hablado cara a cara como cualquiera habla con su compañero, fue Moisés, pero no entró a la tierra prometida. Mire la desobediencia hasta dónde nos puede llevar, hasta dónde nos puede prohibir cosas de parte de Dios. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés no pudo meter al pueblo porque Dios le ha dicho, entra, va a entrar. Y vemos también la desobediencia de la rebelión de Coré, de la rebelión de los 12, de los 10. Moisés envió 12 hombres a que inspeccionaran la tierra prometida, y 10 vinieron a desanimar al pueblo. 10 vinieron con malas noticias. Y fueron 2 que dijeron, sí, efectivamente, allá hay gigantes. Sí, no vamos a negarlo. Hay situaciones, no lo vamos a negar. Pero nosotros nos vamos a comer como pan. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Fueron hombres que creyeron en lo que Dios ya había hablado. Entonces, mis amados, ¿cómo Dios hablaba a la humanidad? Hablaba a través de sus profetas, hablaba a través de los hombres que Él ponía que direccionaran al pueblo. Dios también habló a través de una mula. Le habló a Balaam, un hombre que estaba empecinado en querer hacer algo, y la mula no se movía. Y él dándole garrote a la mula, y la mula no se movía. Y tanto así que la mula dice que se rinconó a una pared y le estaban fracturando un pie. Y ya Dios abre la boca de la mula y le dice, ¿por qué me pega? Tú no estás viendo el ángel que está allí con la espada desenvainada, que si me atravieso, te atraviesa a ti, me atraviesa a mí. Mira hasta dónde llega el hombre cuando desde la creación, el tiempo atrás, cómo Dios ha querido hablar a la humanidad de muchas maneras. A través de los profetas. Y vemos cómo para entrar al nuevo pacto, cómo Dios manda a Juan el Bautista para que sea el último profeta que viene a preparar el camino ¿de quién? De Jesús. Voz del que clama en el desierto, decía Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista no era que muy querido por muchos, y no porque tenía ropa de pieles de camello, no, de cabra, no era porque de pronto oliese feo, no, era porque era un hombre muy claro y certero con lo que Dios le ponía que dijera. Entonces no era muy querido, porque si el gobernante que estuviera haciendo lo malo le decía, ve, arrepiéntase, o si no se va para el infierno. De una, no se ponía a maquillarle lo que Dios ponía en su corazón ni en su vida. Solo lo que Dios le colocaba, lo soltaba. Vemos el segundo punto, cómo Dios sigue hablando, y Dios habla a través de ¿quién? De Jesús. Vemos en el nuevo pacto, en el segundo verso dice, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el ministerio de Jesús es reconciliar al mundo a través del nuevo pacto, a través de su muerte
y a través de su resurrección. Vemos cómo Jesús también, me llama la atención también con su primer mensaje de Jesús, es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús hablando a la humanidad. Jesús hablando y disponiendo su vida para que nosotros fuésemos salvos. Y nos ha dejado un legado de quedarnos callados. No. Jesús nos ha dado un legado para que nosotros hablemos también a la humanidad. Porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación. También tenemos el ministerio de la reconciliación, en el cual Dios reconcilia al hombre a través de nosotros. Cristo es la voz de Dios hablando a los hombres en una forma directa. Llama la atención que los primeros cristianos predicaban la palabra. Y había un hombre perseguidor. ¿Quién era ese hombre? Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia. Y mataba, y bueno, encarcelaba, hacía una cosa, hacía la otra. Pero cuando él tiene ese encuentro con el Señor, ¿qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a Pedro? ¿Por qué persigues a Mateo? ¿Por qué persigues a Juan? No, ¿por qué me persigues? Hablando a través de, se le presentó de una manera literal a Pablo. Cómo Dios sigue hablando a la humanidad. Cómo Dios nos sigue hablando en estos postreros días. Y cómo nosotros podemos disponernos para que Dios siga hablando. Dios nos sigue hablando a nosotros, pero nosotros tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad. No solamente es recibir, ser oidor, sino también ¿qué? Hacedor. Dios no nos habla a nosotros cada 8 días cuando alguien se para acá y nos amonesta. Dios nos habla a nosotros ¿qué? Todos los días. ¿Cómo Dios se habla todos los días? Por medio de su palabra. Cuando tú te acercas a la palabra, haces tu devocional, meditas, Dios te está hablando allí. Dios, por su gracia, a través del Espíritu Santo nos habla. Mis amados, nos insta todo el tiempo. Porque Dios siempre tiene algo que decirnos. ¿Usted cree eso? Pero nosotros a veces no queremos escuchar ello de Dios. Quizás tú, por ejemplo, en la circunstancia, en la situación que has pasado, o en otras anteriores, yo creo que tú has recibido una palabra de parte de Dios, ¿sí o no? ¿Hay alguno que no haya recibido, por ejemplo, una palabra de parte de Dios en una situación que esté pasando? Levánteme la mano, que no la haya recibido. Sin miedo, tranquilo o tranquila. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios en una circunstancia que hayan pasado? Amén. Dios habla. Y quizás esa palabra que en ese momento usted y yo hemos recibido, quizás no está la respuesta de lo que estamos esperando. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Llega la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque resulta que nosotros siempre estamos siendo procesados por Dios. Hay personas que no están preparadas ni siquiera para recibir una bendición. ¿Y sabe por qué Dios nos la da? Porque nos podemos perder. Muchas veces estamos pidiéndole algo a Dios y no lo hemos obtenido
porque no estamos preparados para recibirlo. Pero Dios sigue hablando. Y el tercer punto dice, Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Su palabra que nos habla todos los días, todo el tiempo. Nos habla nuestro espíritu, nos habla nuestra conciencia. Cuando estamos a solas, cuando estamos meditando, cuando estamos, a veces nos habla a través de alguna predicación, nos habla a través de un hermano, nos habla a través de, qué sé yo, Dios es Dios, como dice alguien por ahí. Dios es Dios y Él sigue hablando y nos habla como Él quiere. Dios nos, a través de mensaje directo también nos habla. Cuando usted de pronto está pensando, por ejemplo, en estos días pasaba algo en la casa, se nos había perdido unos documentos y yo no sentía, pues sentía paz, no sentía ninguna situación para decir, no, estamos desesperados y que esto ya se perdió, no. Y Dios, a través de, lo buscamos en la casa por todos lados y no encontramos esos documentos. Y Dios, a través de un sueño, me los muestra. Entonces Magalí, no, que vamos a colocar el denuncio, porque esos papeles, que esto y lo otro. Yo, tranquilo. Pues ya denuncio no se coloca, ¿no? Para pérdida de documentos. Entonces, ella dice, voy a buscarlo en la última parte que va a ser en el colegio. Entonces después me dice, ay, negro, ¿cómo te parece que allá encontré los documentos? Y yo le dije, por eso estaba tranquilo, porque Dios ya me había mostrado los documentos. Entonces, mis amados, siempre Dios va a tener una respuesta para lo que nosotros anhelamos, queremos. Ojo, escuche esto, aunque no lo vayamos a recibir. Porque hay cosas que usted aparentemente quiere recibir, pero no está ajustada al propósito de Dios. No está ajustada a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos habla para decirnos, ajuste su petición, porque no es por ahí. Porque el mismo el Señor dijo, ustedes no reciben porque ¿qué? Porque pedimos mal. O sea, siempre hay una respuesta de parte de Dios a lo que estemos anhelando. Sea para sí o sea para no. Pero como nosotros somos tan... nos cerramos tanto en nuestro gusto, que es que Dios que tiene que ser lo que yo quiero y queremos hacerle a veces hasta berrinche a Dios. Y queremos hacer pataletas. Entonces, mis amados, Dios es el que conoce el más tarde. Usted y yo no lo conocemos. Y es por eso que Él siempre quiere que nos ajustemos a su voluntad y a su palabra. ¿A cuánto Dios le ha hablado a través de los sueños? Amén. Dios muestra a través de los sueños. Pero recuerden algo, siempre que usted sienta algo o sueñe un ejemplo o le diga, no vaya a pasar como una vez alguien se le acerca a mi suegra y le dice, es que el Señor me dice que tienes que darme 200,000. Pero me dice, uy, pero es raro porque el Señor no me ha dicho a mí que te lo dé. O sea, buscando a su amaño cosas que Dios no ha dicho. Todo lo que nosotros, sea que venga de una persona, ojo, que diga, vea, es que el Señor te dice, si no se ajusta a este libro sagrado, deséchelo. Todo lo que nosotros digan, es que nos dice, tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Porque si no se ajusta a este manual, está fuera del contexto bíblico. Nosotros por eso no podemos salirnos
de este marco bíblico. Por eso, por la gracia de Dios, nosotros como denominación hemos sido muy bendecidos porque somos muy fuertes en la parte bíblica. Entonces, el que anda embolatado en otras cosas raras, que porque le dijeron, no, es que me dijo, porque me dijo tal persona, mi hermano, ¿cómo así que te dijo tal persona? ¿Qué te dice la Biblia? No, porque me dijo tal líder, tal pastor, me dijo esto. ¿Qué te dice la Biblia? En estos días escuché algo que me llamó curiosamente la atención. Y decía alguien que cómo era posible que decían que si una persona de pronto que tatuaba, que se salvaba o no se salvaba. Yo le dije, entonces decía alguien es que posiblemente esa persona se perdía. Le dije, ¿qué le dice la Biblia? Usted escucha a esa persona, vaya a la Biblia. ¿Qué le dice la Biblia? Sobre quienes se pierden y quienes se salvan. No se ajuste a lo que otro le dice. Usted para eso tiene su Biblia. Pídale sabiduría a Dios y ¿qué Dios le dice? Si es que efectivamente esa persona se salva. Pero yo tengo, le dije yo, pero yo tengo entendido que hasta lo que han hecho pacto con el diablo, Dios en su infinita misericordia los atrae, se arrepienten y ¿qué pasa? Los salva. Porque llegamos tanto a extremos. ¿Sí ve cómo es la palabra? Dios hablando, o sea, Dios nos habla, pero a veces nosotros queremos escuchar otras cosas. Queremos escuchar otras opiniones, otros conceptos. No, escuchemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso digo, todo el tiempo Dios nos está amonestando, pero tenemos que nosotros ajustarnos. Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de nuestros hijos, a través de los problemas. ¿A cuánto Dios le habla a través de los problemas? Amén. A mí me habla siempre a través de los problemas. Señor. Dice el pastor que no habla y no que grita. Claro, porque es la única manera que es allí donde somos formados. Entonces cuando usted está, porque es que resulta, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Dios nos está diciendo, hombre, mijo, es para el sur. No, Señor, yo veo que es como que para el norte porque yo veo que ese camino va recto y no hay ninguna curvatura. Entonces Dios lo deja. Y resulta que llega usted ya al extremo, se estropeó en su infinita misericordia. Nos maltrató la vida, nos maltrató la circunstancia. Ahora sí venimos, ay Señor, ¿verdad que usted no ha dicho que era por el sur? Porque somos así. Aprendemos solo con los golpes. Hay unos que aprenden por regaños, hay otros que aprenden por grito, hay otros que aprenden por susto, hay otros que no aprenden por ningún lado. Pero Dios permita que podamos aprender en su infinito amor y en su infinita misericordia con lazos de amor. Mi hijo, venga, vea esto. Si usted no hace esto por aquí, le va a pasar esto. Porque Dios nos ama, mi amado. El Señor nos ama. ¿Y sabe para qué el Señor nos quiere formar? Para que nosotros podamos formar a otros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a través de su circunstancia, ¿usted no le ha pasado que usted puede ser testimonio para otro y ayuda a otro? Ese es el propósito por el cual Dios nos habla, no para que no solamente diga, uy, no, yo tan cabeciduro, no, es para que seamos formados y podemos ser de bendición a otros. Y entonces usted le va a hablar conforme a la palabra y con base a su experiencia a otro. Es como cuando uno, por ejemplo, nosotros los padres, que nos hemos equivocado tanto, le decimos a los hijos, mijo, no se meta por allí, que la vida por allí es dura. Métase por acá. Entonces, buscan la manera de querer querer tener sus propias experiencias
Y cuando se revientan los dedos y se dan su cocacho, se pegan su golpe en la cabeza, ahora sí quieren hacer lo que uno les dice. Porque ya a uno le pasó. Y uno no puede tropezarse con la misma piedra 2 veces. Ya te tropezaste una vez, quítala y continúa ahí. De pronto te vas a tropezar con otra, pero con la misma no. Entonces, mis amados, Dios nos habla a través también de la revelación. Revelación. Ojo, recuerde que nosotros podemos escuchar, sí, escuchamos 2 voces, ¿no? Y le voy a contar una anécdota. El viernes estaba orando en mi tiempo devocional y empecé a orar. Cuando vino, ojo, una voz. Yo tenía una memoria de un profesor para unos documentos y entonces el profesor me dijo casi que, vea doctor, no me vaya a botar esa memoria porque esa es mi vida. Y estoy orando y orando ahí, cuando un momento a otro una voz, esa memoria se te perdió. Y yo casi ay Dios mío, ¿verdad esa memoria? Y yo literalmente yo casi me paro de allí a orar para ir para ver si la tenía en el bolsillo. Pero dije, no. Señor, seguí y ¡pum! Apagué esa voz y continué orando. Cuando me acordé, la memoria estaba ¿dónde? Ahí donde la había dejado. Así pasa, mis amados, con muchas cosas en la vida. El enemigo o el mundo hablándonos y Dios instándonos para que vamos a Él. Dice la palabra, volveos a mí. ¿Y yo qué? Dios hablándonos para que nos volvamos a Él. A mí me llama mucho la atención Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremías estaba preso en el patio del rey. Estaba preso. Y ya que no quería más. ¿Y qué le dice el mismo Dios? Ojo, el mismo Dios le está diciendo a Jeremías, ¿qué? Clama ¿a quién? A mí. Muchas veces nosotros ojo con eso para que no lo vayan a malinterpretar. Hay momentos en la vida, hay circunstancias y situaciones que se presentan. Nosotros necesitamos a veces una orientación de personas que van adelante de nosotros, personas mayores, personas sabias, personas adultas, para que nos orienten a algo, para tomar de pronto alguna decisión. Pero siempre tenemos que ir a ¿dónde? A donde Dios, a la palabra, porque siempre vamos a tener una respuesta. Por eso lo que Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. O sea, el Señor le está diciendo, para que usted me entienda más, para ponérselo así más, pídame la comida que yo se la voy a dar para que usted la coma. Y usted va a empezar a disgustar lo bueno que es comer, pero de mi mano. O sea, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Siempre Dios queriéndonos instar, siempre Dios queriéndonos hablar, siempre Dios queriéndonos que estemos dentro de su propósito. Pero no solamente que escuchemos, sino que pongamos en práctica lo que escuchemos, mis amados. Porque tanta palabra que hemos escuchado, tanta corrección, es para que hagamos un alto en el camino. Y no para que simplemente digamos, es que Dios me habló. Porque muchas veces que Dios nos manda a misiones. Me llama la atención alguien, una vez estaba hablando con una señora y me dice, ¿cómo le parece, mi hermano, que Dios me puso en mi corazón que le hablara a tal persona? Y Dios le dijo, háblale.
Dios, ella como que le dio miedo. Y Dios le puso en su corazón, háblale, le dijo 2 veces. Dijo, no, Señor, más tarde o mañana le hablo. Y ese muchacho esa noche lo mataron. ¿Qué cree que pasó con esa hermana? Empezó a chillar que Dios mío, que mira. Y el Señor le dijo, no te vuelvo a hablar sino a través de mi palabra. Así es sencillo. Porque a veces Dios nos habla, pero tenemos que colocar en práctica lo que Dios nos dice. Mis hermanos, con mucho respeto, yo si por ejemplo me sueño con alguno de ustedes y yo veo que el sueño va encaminado a algo que Dios está hablando, así a usted le guste o no le guste, yo tengo que decir. Yo se lo digo, ya usted verá si lo recibe. Yo salvo mi responsabilidad, porque, ojo, si usted no habla lo que Dios le dice, que tenga que decirle un ejemplo a otro, un ejemplo, o no hace lo que Dios le está determinando, ya después Dios no pretenda que Dios le siga hablando, o no pretenda que Dios le quiera hablar cuando usted no está haciendo caso. ¿Usted cree que Dios no se cansa? Pues claro que se cansa. Pues claro que se cansa. Es como cuando uno le está hablando al muchacho, ve, deja de callejear de acá, y está buscando problemas. No, pues que lo masacre. Tanto que le está diciendo, deje, y no deja, no, pues que le metan su cocacho para que aprenda. Dios se cansa. ¿Usted cree que Dios se cansa? La palabra de Dios muestra mire lo que pasó, los errores que cometieron los hombres de Dios por no esperar en Dios. El mismo Abraham, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Los mismos patriarcas, los mismos desde la antigüedad, muchos hombres que Dios les dijo, espere y no esperaron, se desesperaron y cometieron errores. Y nosotros tenemos los espejos, pero seguimos cometiendo más errores. Porque que a veces Dios nos está amonestando a través de uno, a través del otro, a través de su palabra. Que el pastor se vuelve muy cansón con lo mismo, que esto, que lo otro. ¿Cómo que el pastor? ¿Acaso esta palabra es del pastor? ¿Acaso el pastor la escribió? Eso es palabra de Dios. ¿A usted no les ha pasado que hasta un impío le ha dicho tal cosa? Y entonces usted dice, este impío que ni siquiera es arrepentido, ¿qué me va a decir así? Hombre, esa palabra no salió de él. Esa palabra salió, Dios se la puso a él. Porque esa persona que va a saber de qué usted está viviendo. ¿No le ha pasado eso? Claro que ha pasado. Porque es que a veces si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Entonces Dios habla de cualquier manera. Y para finalizar, me llama la atención algo. Me contaba una experiencia alguien que ella dice que tuvo un sentir de un hermano que estaba en España. Dijo, me decía, yo con mi hermano hace rato no hablaba, pero Dios puso ese sentir que lo llamara. Y lo llamo y le digo, ve James, ¿cómo estás? No, manita, no me siento muy bien, pero espérate, después hablamos. Y que literalmente que le cortó, así. Y dice ella que como a las 2, 3 horas la llaman. Vea, su hermano James acaba de morir. Pero ¿cómo así? Si él se murió. Y entonces ella llega ante Dios, Señor, mira mi hermano que ti. Entonces empezó a hacer casi que hacerle reclamos a Dios. Y le dijo, y ella cuenta que tuvo esa experiencia, le dice Dios, tu hermano le quería dar la última oportunidad, porque quien lo estaba llamando no eras tú, sino yo, para darle la última oportunidad, pero él me despreció. Y como me despreció, se fue, se perdió. Mis hermanos, porque Dios habla de cualquier manera. O sea, Dios es Dios y él primero, su primer consejo viene de su palabra. A veces nos amonesta a través de otra persona, nos amonesta X o Y, pero ya depende de cada uno de ustedes, de nosotros, si queremos aceptar lo que Dios nos está hablando a través de personas, de su palabra primeramente.
Yo no sé qué cosas Dios te ha hablado, pero que no se han cumplido. Pero te pregunto, ojo, lo que no se ha cumplido, pero te pregunto, pero tú te estás encaminando a esa palabra que Dios te dio para que se cumpla. Porque es que Dios nos da palabra a nosotros, ¿cierto? Es como, por ejemplo, decirle, vea, espere esta promesa, pero hay que ajustar nuestras vidas. Ah, no, es que Dios me dijo que me iba a salvar, entonces yo me voy a dar una canita al aire. ¿Así funciona Dios? Y si te mueres, allá dándote canita al aire, ¿qué pasó? Se va en vuelo echarte para el infierno. Sin escala, no hay escala, derechito. ¿Por qué? Porque es que creemos a veces que es que Dios nos tiene que aguantar tanto a nuestros caprichos y a nuestros antojos y a nuestros amaños. Y Dios no funciona así. Mi amado, Dios no funciona así. Dios quiere que con amor nos llama, con amor nos redarguye, con amor nos insta, con amor nos instruye para que vamos a Él. Señor, aquí estoy, en medio de mis debilidades, en medio de mis flaquezas, en medio de mis situaciones. Aquí estoy, Señor. No lo puedo hacer. Mi amado, aprovisionémonos siempre del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos cambiar. Sin el Espíritu Santo no hay santificación en el hombre, mi amado. Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. Santifica nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es que nos debemos aprovisionar, buscar esa comunión. Por eso Pablo tuvo tan claro eso, que la palabra dice que el amor de Dios, dice el amor, la misericordia, dice, y la comunión. La comunión con el Espíritu Santo es fundamental, mi amado, que debemos de buscar todos los días, para que Él nos pueda ayudar. Él nos pueda ayudar a que podamos ir a Dios. Podamos ir a Dios. A mí me llama mucho la atención, un profeta decía, Señor, atráeme a ti para yo poderme volver a ti. Porque es que el mundo nos jala, el pecado nos llama, la ira, el enojo, tantas cosas que nos desubica, que contristan al Espíritu Santo. Por eso tenemos que siempre estar allí en esa comunión con Él, que Él nos hable, que Él nos inste, que Él nos redarguya siempre que si hicimos algo malo. Ay, Señor, sí, lo fallé. Uy, que grité, sí, qué pena. Sí, Señor, aquí estoy. Hermanos, si no nos aprovisionamos del Espíritu Santo para esta tarea que Dios nos ha puesto, no podemos avanzar. Porque Él dice que Él es el que nos ayuda en nuestra, ¿qué? Debilidades. Es el Espíritu Santo. No lo dejemos a un lado. Pongámoslo siempre de presente. Espíritu Santo, aquí estoy. Pero no cada 8 días que se menciona el Espíritu Santo. ¡Ay, Espíritu Santo! No. Una comunión siempre constante, permanente ahí, queriendo siempre ser. Hagámonos amigos del Espíritu Santo. Y verá que nuestras vidas cristianas le vamos a hallar sentido. Muchos no le hayan sentido a la vida cristiana, ¿saben por qué? Porque tienen a un lado al Espíritu Santo. Entonces se vuelve, ay, que toca que ir a la iglesia. Ay, sí, ya tocó. Toca orar, ya tocó. Toca leer la Biblia. Ah, tocó. No. Cuando usted se hace amigo del Espíritu Santo, hay que ir a la iglesia. Eso usted está activo. Hay que orar, activo. ¿Sabe por qué? Porque ya no se le vuelve una carga, sino un deleite. Porque estar en la presencia de Dios no debe convertirse en una carga. Y si a usted se le convierte una carga o una molestia de pronto, hacer alguna cosa de las que le estoy diciendo, o aún servir, pídale al Señor. Pídale al Señor porque no está bien. Estar en la presencia de Dios debe ser un deleite. O sea, es anhelar. Como cuando usted tiene una cita con
alguna, entre comillas, alguna persona que usted cree que es importante, usted dice, uy, no, esas citas, las mujeres van al salón de belleza, eso se arman, van con la tonería y pintura y toda la cosa y se ponen pues como tienen que colocarse para cumplir una cita importante. Que así sea su ser, que cuando usted vaya a la presencia de Dios, dice, tengo una cita con mi amigo, el Espíritu Santo. Y usted y yo dispongamos nuestro corazón, porque Él nos va a hablar, y Él nos va a instruir, y Él nos va a llevar, y Él nos va a encaminar a hacer la voluntad de Dios. Mis amados, Dios siempre tiene algo que decirnos. Dios siempre tiene algo que decirte a ti, que decirme a mí, mi amigo, mi amado. Siempre tiene algo que decir. Y tú, amigo, que nos visitas también, Dios hoy te está instando. Quizás ayer también te compartieron de Cristo. Hoy también Dios está diciendo, ven, que te estoy esperando con los brazos abiertos. Haz que Jesús sea tu Señor. Haz que Jesús sea tu Salvador. No lo dejes parado en la puerta. Él quiere entrar a tu corazón y ser el Señor de tu vida, ser el Salvador de tu vida. ¿Has aceptado a Jesús alguna vez en tu vida? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Eres conocedor de la palabra? Gloria a Dios. Yo no sé si Dios le ha hablado a usted esta mañana. Yo quiero que se coloque sobre sus pies. Dios aún sigue hablando. Y usted que está allí, que de pronto cree que Dios le instaba cosas, que quizás por su trabajo, no estoy diciendo que es su trabajo, no me vaya a malinterpretar. Quizás por sus ocupaciones, quizás por cosas de la vida, usted ha dicho, Señor, espere un momentico, espere yo cuadro y organizo esto. No dejes en espera al Señor. Porque puede ser que cuando vayas, te toque, ahí dice que hay unos que ni con lágrimas pudieron alcanzar cosas. El Señor hace rato te está instando a cosas, a que vuelvas, a que te reconcilies con Él, a que vuelvas a las sendas antiguas. Pero crees que tienes el control de las cosas. Que sea esta mañana decirle, Señor, aquí está el control. Literalmente, coge como si fuera un control y dice, Señor, aquí está el control de mi vida. Te lo entrego. Entrégueselo al Espíritu Santo. Entréguele el control de su vida al Espíritu Santo. Y empiece a partir de hoy, usted a querer, sí, ahí orando, a querer que su vida se encamine ya al propósito de Dios. Ya no al